llovió en ningún momento del día. Que me va a llegar el agua al balcón. Hay una persona ahí. Hostia, es en el bajo, tío. Todo el mundo gritando, coches amontonados, animales partidos por la mitad. Como si hubiera caído una bomba. Nada. Esta era la mercería más antigua de Paiporta, ¿no, Sí, Prado? la más antigua. Tenía 35 años otra señora y 18 que la tuve yo y la única que había. No hay otra mercería y ya creo que no va a haber. Aquí llegó hasta el techo. Aquí llegó, vamos, no llegaron a los primeros pisos de milagro. De milagro. Claro, era el agua, los coches que arrastraba, porque todo esto era un río de agua, pero a esto métele coches que iban flotando, que mucha gente ha muerto por coches. No por ahogada dentro de, porque se la lleva un coche por delante. Es que eran las 6:30 de la tarde cuando aquí se inundó todo el pueblo, ¿eh? Todo el pueblo. ¿Aquí llovía? Ni gota en todo el día. No llovió nada. Y no hubieran avisos. Hubieron colegios, los comercios estábamos abiertos, aquí nadie avisó. A nivel ayuntamiento aquí no se avisó. En otros pueblos sí que sé que se avisó. Se quitaron colegios, aquí habían colegios y extraescolares, que a esa hora estaban las extraescolares. Y a la gente la vio en la calle. Las chicas de Druni fue brutal porque se quedaron encerradas dentro. Normalmente suelen estar 3 o 4 chicas, no sé lo que habría esa tarde. Y ellas se quedaron, tenían el falso techo y se quedaron subidas en el falso porque llegó al techo. Entonces tuvieron que sacar la cabeza y estuvieron toda la noche en el techo metidas. Porque si no se ahogan, ellas no lo hubieran contado. La chica de la óptica también se quedó dentro, creo que se la llevó el agua arrastrando. La chica del estanco lo mismo, se la llevó. Una carnicería que había ahí pasó toda la noche encima del techo también. Una barbaridad. Aquí es que no te dio tiempo a reaccionar porque no avisaron. ¿Cuántas cifras que has perdido? Aquí era una mercería muy grande, entre 300.000 euros no me los quita nadie. De todo lo que había aquí dentro. ¿Y cuánto has recibido de ayuda? 0. Todavía no he recibido nada. Nada. Que eso es otra, yo no lo considero ayuda. El consorcio no es una ayuda. El consorcio es un dinero que estamos pagando todos los españoles que pagamos seguro. Eso no es una ayuda. Pero a nivel ayudas, 0, porque como no voy a continuar, la gente que va a continuar sí que Roche, por ejemplo, les ha dado dinero, el Estado creo que también les ha dado 5 o 6.000 euros, pero si no vas a continuar no tienes derecho a nada, porque no vas a continuar. Entonces 0, nada. Y si vas a continuar, tengo entendido que tienes derecho a ayuda, pero hay unos requisitos. Tenías que tener trabajadores, si no tenías trabajadores tampoco tenías derecho, que no sé a qué afecta tener un trabajador al daño que te haga una riada. Continuar hasta, me parece que era junio del 2025, tenías que tener el negocio abierto, que tú imagínate que ahora abres en un pueblo que está devastado y no te funciona, no puedes cerrar porque tienes que devolver la ayuda. Las privadas, bueno, llegaron enseguida. Yo sé que Paco Roche, el que iba a continuar, le pedía a Paco Roche, oye, mira, voy a continuar de el negocio, y a la semana tenía 8.000 euros ingresados. A la semana. Que yo entiendo que esto es un colapso. Coño, mete gente a trabajar. Te exigen una continuidad después, o sea, que no puedas emprender, que no emprendas y que en 3 meses digas, pues mira, no funciona, me marcho a mi casa, ¿no? Porque entonces tendrías que devolver las ayudas recibidas de asociaciones privadas y entidades privadas. ¿Y esa continuidad tiene fecha? Sí, sí. Estamos hablando de verano del 2025 aproximadamente. O sea, desde el día que ocurre la dana estamos hablando como 9 meses, 1 año a posteriori. Cuando entré 2 días después, la escena era horrorosa, estaba todo tirado por el suelo. ¿Cuánto estimas
que has perdido en daños materiales? Pues en daños materiales, pues es que el material de peluquería es carísimo. Además, en este salón éramos 3 peluqueras, pero desde hacía poco tiempo pues estaba yo sola. Entonces había bastante material de trabajo. Material, producto, luego es un salón que tiene 5 tocadores, 2 lavacabezas, el mobiliario es carísimo. Unas tijeras sencillas pues te pueden costar de 300 a 500 euros. Tengo algo de material, ¿vale? Pero tenía mucho más. Ahora solamente he repuesto realmente lo que es necesario para trabajar yo porque estoy trabajando sola. ¿Cómo has conseguido reabrir? ¿Ha sido gracias a las ayudas? ¿El consorcio has conseguido que te dé alguna ayuda? ¿Ha sido gracias a la ayuda privada? ¿Cómo lo has logrado? Principalmente a las ayudas privadas. Yo estuve una semana totalmente paralizada, saqué toda la basura, porque era basura absolutamente todo lo que tenía aquí dentro, y estuve una semana paralizada pensando qué es lo que iba a hacer. Entonces llegó la ayuda de Alsemse, que esta ayuda es privativa, de Juan Roig, y se tramitó muy rápido. Esto fue lo que a mí, junto con muchos más comercios, nos impulsó a poder continuar porque fue muy rápida. En la misma semana que se tramita la ayuda, en la misma semana se percibe esa ayuda. Entonces fue algo como muy interesante que como que te ponía las pilas. Además, junto con mi sector de peluquería y estética, que es fabuloso. Aquí donde hoy se levanta la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, hace décadas corría el río Turia. El cauce se desvió tras la riada de 1957, creando una barrera natural que ha protegido la ciudad de una catástrofe aún mayor y que ha creado 2 realidades que aún hoy, 5 meses después de la tragedia, generan contraste. Solo 11 minutos en coche separan Valencia de las zonas afectadas. No dejaban entrar a nadie, porque había gente que venía con ayudas que no les dejaban entrar. ¿Por qué? No lo sé, pero no les dejaban entrar. Imagino que querrían dejarlo todo en un sitio y luego hacer el reparto, pero claro, el reparto era inviable porque son todos los pueblos de alrededor. Entonces ya empezaron a venir voluntarios, y los voluntarios, ellos sí que entraban aquí, porque claro, venían andando, les cortaron desde la entrada de Valencia, venían andando. Y venían andando con sus aguas, con sus mochilas, y esa gente ha sido la que nos ha sacado de a flote, ¿eh? O sea, lo que es a nivel estatal, no, aquí nada, es que no entró nadie. Es que no entra nadie. Te tenías que colar por cualquier hueco que veías para poder entrar en el pueblo y repartir lo que te habían pedido. Insulina, gas, es que te pedían cosas necesarias. Comida, agua, que no había. Y lo bueno es que no había nadie que estaba gestionando eso. Pues si hubiera habido un organismo, dices, vale, están gestionándolo ellos, pero es que no había nadie, estaban abandonados. Una noche, porque por la noche iba a repartirles cosas a los servicios de emergencia, por si querían tomar café o leche, y hubo una noche un cuerpo de bomberos de forestales de Castellón que desde el primer día querían venir y Generalitat no les dejó venir. Y estaban porque decían que tenían helicópteros, tenían camiones bomba, submarinistas, tenían de todo lo preparado. Y que no lo dejaron venir, no sé si fue hasta el 10.º día, y solo dejaron venir a 7 compañeros, creo que eran el grupo que había allí. Salimos a dar comida, mi hermano y yo. Mi hermano cogió 3 o 4 raciones de comida y las dábamos a la gente que no tenía nada y juguetes a los niños. Allí habilitamos una zona especialmente para que los niños que no tuvieran casa por lo de la Dana jugaran y no se sintieran como sin nada. Les precintamos una zona para que pudieran jugar a puzzles, de todo. Ahí estuvimos un mes, llega a 2 meses casi. Estuvimos repartiendo sobre unas 3.000 raciones diarias de comida caliente. Solo comida caliente. Y pasar por el punto un día, yo te digo que 5.000 personas seguro. Contábamos con unos 40 voluntarios diariamente. Los fines de semana superábamos el centenar. Sí que al principio de los primeros días se comentaba que había dificultad para pasar la ayuda desde fuera, que había camiones que paralizaban, que había ayuda que no conseguía llegar. Nosotros, por parte sobre todo del ayuntamiento, tuvimos mucha dificultad
para que los transportes llegaran al punto. Mucha dificultad, muchas trabas, inexplicablemente no les daban permiso, incluso yo he tenido que salir dentro de una ambulancia hasta el polígono, coger la comida caliente y traerla dentro de la ambulancia, o sea que han sido situaciones que aún no logro comprender. Hemos vivido en primera persona tanta solidaridad, tanta gente que ha venido. Recuerdo un chico que vino de las Algeciras, se fue a comprar, cargó su furgoneta, una C15, me acuerdo, y llegó de las Algeciras aquí, él solo. Descargó, nos dimos un abrazo y se marchó. Es decir, ángeles. Solo tienes que ver el parque donde nos encontramos, que está reconstruido gracias a ayuda privada. ¿Este es de Juan Roig? Este es de Juan Roig. Este y todos los parques que se han reconstruido en Catarroja han sido por Juan Roig. ¿Por qué? Hasta a los 4 días de estar aquí, la única persona que vino fue el chef José Andrés y voluntarios a traer comida. A los 4 días de pasar la tragedia. ¿Por qué la misma noche de la tragedia que a las 3:30, 4 de la mañana en Paiporta empezó a bajar el nivel? Había personas en burbujas de aire. ¿Por qué no fue nadie a rescatar? Se ha hablado que había militares. ¿Dónde estaban? Si yo salí de madrugada y no había nadie, en ningún sitio. Hubo una inacción total. Es en ese momento cuando los caminos de Elisabeth y de Cristian se cruzan. Ella desde Paiporta y él desde Alfafar buscan respuestas. Es el germen bajo el que nace la Asociación de Damnificados Sortasud, la que ha interpuesto la querella más numerosa hasta la fecha. ¿Quién conducía esa noche? El CECOPI. Pues hemos ido al CECOPI. Si luego el copiloto o el de que iba detrás también tenía algo de responsabilidad, que le estaba molestando, distrayendo, ya se verá. Pero de momento vamos a por quién conducía, y es el CECOPI. Y Miguel Polo, porque las riadas vinieron por su infraestructura. Y evidentemente entendemos, y además por la investigación que hemos hecho, que nosotros la querella la hemos trabajado. Hemos visto que ahí hay varias deficiencias. Entonces entendemos que esos son, para nuestro modo de ver, los principales sospechosos de que algo ahí no ha funcionado. Mira, no podía dormir por las noches. No podía dormir, entonces me subí al ordenador que me funcionaba, cómo se hace una asociación, cómo se inscribe, y puse a hacer papeles. Y fui, por suerte tengo una impresora, pude imprimir, fuimos a los vecinos, fuimos firmando acta de fundación. La asociación era vecinal. Sí, al principio servía para abasteceros un poco entre vosotros de ayuda, pero luego, claro, posteriormente hacía falta hacer más cosas. Por ejemplo, me contabas el caso de la gente que necesitaba puertas en sus casas. Correcto. Había una sensación de inseguridad, los mismos hackeos que habían en el Mercadona o en el Consum. Claro, luego había gente que entraba en las casas, ¿eh? Por ejemplo, la nuestra podía abrir y cerrar, pero no con llave. Pero muchos es que ni abrían ni cerraban. La gente quería puertas, por encima de todo. Antes que nada. Yo primero la puerta. Entonces vino una empresa que nos propuso puertas blindadas o acorazadas y 15 se apuntaron. Y cuando empezaron a montar la primera, ni era acorazada, ni era de lo que el precio, porque uno descubrió que estaban en 300 euros en el Merlin, y encima no sabían ni montarlas. Y eso es lo que a mí me hizo reflexionar. Dije, es que somos carne de cañón. O sea, van a venir a por nosotros. Y de ahí damos al paso a justicia. Mira, cada vez que íbamos a por leche, a por agua, a por... El comentario de los vecinos era, esto no puede quedar así, esto no puede quedar así. Es que además, durante los 3 o 4 días posteriores, vivimos un pánico porque corrían bulos que sí, que van a abrir forata, que viene una segunda inundación. Yo tenía una vecina enfrente gritando cuando había alguien en la calle, ¿qué haces, insensato? ¡Sal de ahí! Que decir, oye, que sí que abren, que no, que viene el agua a las 8. La gente iba desesperada, no sabías que, ¿sabes? Entonces, los rumores, claro, no tienes internet, vas como loco. Entonces, al final, todo eso es que pesa. O sea, encima de lo que nos ha pasado, no nos podéis dejar en paz que limpiemos nuestras casas y que nos lamemos las heridas. ¿Cuál era tu casa, Aaron? Esta de aquí. Esto ahora mismo sería una porchada que entraría a 2 viviendas. Aquí estaba el pilar que falló, justo. Este y este fueron los 2 primeros que nos fallaron. Y aquí entrábamos a 2 viviendas unifamiliares independientes.
que son las dos primeras que empezaron a ceder. Esto ya sería patio y esto ya sería vivienda. El día 4 de noviembre, que fueron 5 días después de la Dana, de repente falló esta vivienda y como son adosadas, que se puede ver muy bien cómo están adosadas unas a otras, esta empezó a empujar del resto y por la inacción de la administración pública se fue extendiendo, hasta el punto de que nosotros tuvimos que pagar esa noche un arquitecto de urgencia porque se veía que se nos venían abajo y el arquitecto municipal de este pueblo había venido 2 horas antes y decía que no había ningún riesgo. Nuestro arquitecto privado directamente nos desalojó 11 viviendas y nos dijo que no se nos ocurriera ni entrar a la zona comunal, que lo prohibía expresamente. Durante 35 días no tuvimos ningún papel oficial como que estas casas estaban en peligro de derrumbe y no se podía vivir en ellas, con lo cual nadie se hacía cargo de nadie. O sea, mi madre, que tiene minusvalía, pues estuvo 35 días por el barro, esperando ese papel, porque sin un papel oficial no está desalojado oficialmente. Solo pasó un día que se vino abajo el colegio de Massanassa, donde van mis sobrinos, que además falleció un operario, y se ve que le entró el miedo al ayuntamiento y de repente quisieron desalojar las 40. Llevamos invertidos alrededor de 230 a 240.000 euros entre las 40 viviendas, porque esto es una comunidad de propietarios de propiedad horizontal tumbada, es como si fuera una finca pero tumbada, y la mayoría de aquí son gente jubilada. Yo no soy un representante del vecino tipo de aquí, y todo contratado por nosotros, desde estudios topográficos para ver si era seguro que los operarios empezaran a derribar, estudios arquitectónicos, 168.000 euros de derribo, 50.000 de esos 168.000 euros es porque hemos contaminado el medio ambiente. Supuestamente el ayuntamiento se iba a hacer cargo de los escombros y eso no nos lo iban a cobrar, pero han pasado 90 días y eso ayer lo pregunté en la Junta a nuestro arquitecto contratado y me dijo que ni siquiera eso tenemos asegurado todavía. O sea que posiblemente lo paguemos y ahora el mes que viene nos embargan. Al que no tenga el dinero, pues estará embargado. Cuando me has dicho recuerda el día que viene, me entra. Es normal. Sí, es que esto sigue saliendo, no se acaba. El alumnado pudo volver a las aulas a principios de diciembre. Los primeros días de diciembre pudieron volver al Jaume I y al Bertomeu. Nos dividimos entre 2 colegios. El objetivo era sacar al alumnado de las casas. Sabíamos que no era lo mejor, pero como esto no estaba en condiciones, es que nada, aquí solamente habían entrado los voluntarios a limpiar, era imposible volver y el alumnado tenía que salir de las casas porque no tenían parques, no tenían calles, no tenían nada. Al menos que pudieran volver al colegio, aunque fueran juntos, 50 o 52 alumnos en un espacio reducido, pero por lo menos que salieran. Ese día Catarroja volvió a ser un pueblo. Teníamos goteras y no queríamos volver si no reparaban las goteras. Porque fíjate que los 2 días previos a la Dana, ese 28 y ese 29, como lo que estaba previsto era mucha lluvia, aunque en Catarroja no llovió, el ayuntamiento tenía que enviar a la brigada al colegio a las 5 de la mañana para ver si podíamos volver al colegio, de las goteras que teníamos. Entonces yo, después de pasar la Dana, pensamos, si volvemos arriba, empieza a llover, empieza a caernos agua por el techo y por las ventanas, aquí podemos vivir situaciones muy, muy desagradables. Entonces la condición para poder volver era que repararan las goteras. No se nos informaba a los centros, aparecían circulares, que no nos llegaban ni al correo del colegio, y eran circulares donde se decía cómo se pueden ir haciendo las cosas. Entonces, suerte que hay una red pues, de directores, de tal, que nos íbamos informando. Pero todos los días aparecía una circular, vuelve tal colegio, vuelve cual, o las familias pueden acogerse a ir a otro colegio, pero todo esto no aparecía en nuestro correo, no éramos informados directamente. Y entonces, ¿cómo conseguís vosotros coordinar eso por vuestra cuenta? Porque lo que sí que me estoy encontrando también por parte de muchos padres es, todos coinciden en que si se ha reanudado el curso escolar y si se ha podido retomar la actividad, ha sido gracias a los equipos docentes. Entonces, me imagino que vosotros de alguna manera os habéis coordinado por vuestra cuenta para poder hacerlo posible. Yo pienso que sí, que ha sido cosa nuestra y ha sido muy, muy complicado. Ha habido días que pensábamos que no podíamos porque teníamos nuestras casas. No olvidemos que muchos somos de Catarroja. Yo, por ejemplo, fui afectada en primera vivienda. Yo recuerdo estar quitando barro en mi casa, el teléfono siempre en funcionamiento, pues mira, quitarme, bueno, cuando teníamos guantes, era estar en 2 cosas a la vez. Ha sido muy complicado. Me imagino que muchos de ellos ya tendrán que terminar toda su etapa escolar en barracones. Es el caso del instituto de Catarroja.
El Instituto de Catarroja, el alumnado ha vuelto hace muy poquito. Estaban recibiendo clases online y ahora están yendo a Picassent y a Mislata. La verdad es que lo pasamos mal porque fue un periodo de mucha incertidumbre, porque no sabíamos lo que iba a pasar. O sea, en un principio lo que empezaban a sonar campanas de que lo que teníamos que hacer los padres era intentar buscar nosotros por nuestros medios el poder llevar a nuestros hijos pues, a otros coles de otro municipio. Intentamos también que nos pusieran barracones en un espacio que hay aquí en Catarroja, que tiene luz, que tiene agua, que estaba perfectamente habilitado para plantar unos barracones ahí y que los niños no se separaran. Pero bueno, tampoco. La respuesta fue negativa y también se tuvo que descartar. Yo tengo los 3 niños, tengo a uno ahora en cada colegio. En un principio, los 2 mayores me los ubicaron en el Chaume I, que está más hacia allá. El Bertomeu Llorens, que es donde va mi hija pequeña, está al otro lado y nosotros vivimos aquí. Entonces, claro, hay que ir Tenéis a cada uno en una punta. Pretendían que ubicáramos a todos los niños, antes de esta reubicación que te he dicho yo, en la primera planta. ¿Qué pasa? Que nuestro cole, aparte de cómo estaba, porque era imposible que los niños pudieran acceder ahí, ya acarreaba un problema de goteras, que llevábamos tiempo intentando que vinieran a solucionar. Cuidado con las bolsas, sobre todo. Sí, cuidado con las bolsas, chicos, que resbalan. Pues esto es el garaje. O sea, todo esto, el agua llegó desde la entrada que hemos visto, bajó por la escalera y llegó hasta el techo. Ha pasado ya 5 meses y conforme está, pero el consorcio de esto, del peritaje de la finca, no se sabe todavía cómo está. Los trasteros, pues todo. Fíjate las ramas, hasta donde llegaron las raíces. Sí, eso es que era más o menos un tsunami. Vamos, que si alguien por lo que sea estaba aquí o estaba en el garaje, desde luego... Sí, la suerte que era a las 7:30, 8 menos algo, pero ya te digo, sin llover y sin nada. Si nosotros nos dimos cuenta porque hubo una corriente de agua que no sabíamos qué era. Oímos ruido y todos decían ¿eh? Y claro, los que están bajo de viviendas es los que más lo notaron. Entonces todos bajamos a la planta del parque. Y de ahí el vídeo, que es cuando entró todo el agua, llegó a 2,8 o por ahí, 2,80 o por ahí. Y eso es la suerte que hemos tenido, porque si yo llego a sacar el perro, te aseguro yo que no lo mismo ni estoy aquí. No teníamos un lugar donde depositar la basura de biológico de una manera controlada, como en otras localidades que sí se pusieron contenedores de obra, entonces por lo menos estaba separado y si podía en algún momento entrar un camión era más fácil retirar esto. Aquí teníamos montañas de muebles mezclado con biológico, olía todo a aceite de coche, a gasolina, porque no es el barro, es que el barro venía con animales muertos, con fecales, con... Aquí infecciones, pues imagínate si tú estás metido, porque aquí el barro al día siguiente llegaba por aquí. Aquí estuvimos con el barro por aquí 2 semanas. Imagínate ese barro durante 2 semanas, el olor. Una heridita que te hacías, te tenían que poner la antitetánica porque a la hora ya tenías la mano así. O sea, era brutal. Cuidado, chicos, ¿vale? Porque aquí se había caído el forjado de 2 plantas bajas, que uno era una óptica y el otro era una zapatería. Y entonces el día de la barrancada, Dana, o como queramos llamarlo, se vino abajo, se cayó. Entonces a nosotros nos tuvieron que sacar 2 veces de nuestras viviendas el patio 5 por peligro de derrumbe. El ayuntamiento nos trajo unos aseos para poder hacer nuestras necesidades y nos hemos tenido que ir acoplando poco a poco. Tienes que bajar a las 4, las 5, las 6 de la mañana, a oscuras totalmente, a hacer tus necesidades. No podíamos hacer otra cosa. Afrontarlo conforme buenamente podíamos. Tuvimos que salir por patas, todos. Mi patio justamente, fuimos 2 veces desalojados y yo no es algo muy fuerte.
Porque te piensas que pierdes tu casa. Sí. Toda la vida la tienes aquí y piensas que ya no vas a volver. Porque las noticias eran pésimas, la situación que estábamos viendo era muy mala. Hay que dar muchas gracias a los voluntarios. Hago mucho hincapié, los voluntarios, gente de 17, 18, 19 años, que se pone a piel de gallina, ver y decirte, ¿le puedo ayudar en algo? Con pantaloncillos cortos, sus zapatillas, sin botas siquiera, una escoba que tenían de casa, y se pusieron a ayudarnos. Y esa gente nos ha salvado de mucho, de comer, de beber, de poder dormir un poco, de ayudarte, de ves que poco a poco la cosa la vas quitando, porque aquí teníamos 2,80 metros dentro de la urbanización. Aquí nos dejó el administrador. Yo entiendo que esto no se lo esperaba nadie, ni los ayuntamientos, ni el gobierno central, ni nadie se lo esperaba lo que podía pasar, pienso. Y entonces la gente se acojonó un poco. El conserje también nos ha dejado. Sí. Aquí todo el mundo ha echado a correr. Nosotros nos ha dado ya 500.000 euros esta semana, sin alguna derrama más. Aquí pasaron cerca de 20 dotaciones de bomberos, la UME, militares, y nadie quería entrar. Nadie quería entrar. Estaban un rato, a mí un alto cargo de la UME me dijo, Fran, no te preocupes, yo te juro que hasta que no lo consigamos no nos vamos. A las 3 horas ya no estaba. El abandono ha sido... El abandono ha sido total. Nunca pensamos que iba a llegar a tanto. Y cuando ya empezamos a ver los coches flotando, coches contra coche, furgonetas, hasta los contenedores de vidrio, que pesan un montón, los veías como plumas en el agua. Y no paraba de subir el agua, no paraba de subir el agua. Era inquietante, con mucho miedo, muchos gritos. ¿Cómo estás ahora? Yo estoy tocado. Yo estoy bastante tocado porque quieras que no te vienen muchos momentos donde por circunstancias recuerdas esos momentos, ves situaciones, ves sitios donde dices, yo pienso que el 90% de nosotros estamos bastante tocados. Estamos para ponernos en manos de profesionales. Eran 4 días o 5 lo que habían pasado, ya que habían muertos dentro de las casas, no se habían sacado. Y ese día nos cortaron todo el pueblo para que ellos vinieran. Por eso hubo una señora que le dijo a la reina, es que no sé qué hacéis aquí. Es que hay muertos dentro de las casas que no se habían sacado. Aquí hubieron cadáveres que salieron a la semana. Hubo personas que por desgracia estuvieron horas y nadie fue y murieron. El mal material iba a pasar igual. Los muertos podían haber sido diferentes. Podían haberse salvado mucha gente. ¿Por qué llegaron los voluntarios desde todas partes de España y no llegaron? Es que yo tenía hasta prensa alemana bajo de mi casa. No me siento ni protegida ni respaldada por nadie. Ha muerto gente de hipotermia, por falta de atención médica. Que han muerto a los 4 o 5 días. Cuando pasa una emergencia, las competencias da lo mismo, que sea de un color que de otro. Hace falta militares, hace falta gente, vamos a meter todos los que haya. No le meto, si tengo 3.000, le meto 500. Quiero saber el por qué y el por qué no. ¿Quién tiene la culpa? Claro que quiero saber quién tiene la culpa. Necesito respuestas para continuar viviendo. Ellos no tienen ni idea de lo que estamos pasando mi familia y yo. Y esos chillidos, esos gritos de auxilio, solamente se han quedado muy clavados. Eso te derrumba. Sobrevivir a la Dana no es solo un título, es un acto de memoria. Sobrevive el relato de los que ya no están, pero también el de quienes siguen esperando justicia sumidos en un doble duelo, porque son también víctimas de un abandono institucional, desde los ayuntamientos que no constituyeron sus comités de emergencia a un CECOPI que no reaccionó, pasando por un Ministerio de Transición Ecológica que no atendió a los cauces que gestiona, hasta un gobierno central que no tomó el mando ante un gobierno autonómico ausente y paralizado, pero que tampoco envió ayuda ni dejó actuar al que tenía medios y quería hacerlo.
En definitiva, un abandono institucional a todos los niveles que dura ya medio año y que carga sus espaldas con el peso de más de 200 vidas, pero también con el de los miles de vivos que siguen intentando sobrevivir a la Dana.